Buenos días, familia. ¿Cómo estamos todos? Bendecidos. Gracias a Dios por este día maravilloso, por poder estar nuevamente reunidos juntos en un mismo sentir, principalmente en un mismo entender, gobernados por su Santo Espíritu, el poder de su palabra y de alguna manera el propósito de Dios para la vida de cada uno de nosotros como iglesia, para la vida de cada uno de nosotros como cuerpo. En estos días meditaba en casa, en mis ratos de estar con el Señor, y la verdad que había algo que pasaba por mi corazón pensando en ustedes, en todos, y hay algo que me inquietaba profundamente, y básicamente es el ver con mis propios ojos cómo muchas de las personas que estoy viendo han pasado por momentos difíciles, por momentos complicados, y se lo han tragado. Se lo han tragado. Y el problema es que cuando uno está caminando en medio de la problemática de su vida, todos tenemos dificultades económicas, legales, familiares, sentimentales, no sé, hay cualquier cantidad de problemas, pero el mayor de los problemas es que cuando estamos pasando por eso nos olvidamos de quiénes somos. Nos olvidamos realmente de lo que somos. Y no me refiero solamente a las personas que han pasado por complicaciones, por momentos de tristeza, de soledad, de dificultades, de depresión. No, me refiero también a aquellos que de alguna manera creen que están cogiendo el sol con la mano o la luna, que están teniendo mucho éxito, que les está yendo muy bien a sus ojos naturales, es decir, a los criterios de su alma, de lo almático, y también lo hacen solos, porque no hemos podido entender quiénes somos y nos apartamos del cuerpo. Y eso no es el plan de Dios, no es lo que Dios ha planificado para nosotros como cuerpo, y no es lo que Dios ha planificado con nosotros, para nosotros como iglesia. Por eso es que una de las problemáticas más comunes, iglesia, de la iglesia tradicional son las contiendas internas. Hablo de las contiendas, a veces no nos enteramos, pero hay contiendas entre algunos hermanos. Y las contiendas entre hermanos, iglesia, siempre ha llevado al dolor, a la tristeza. Contiendas como el chisme, como la envidia, como la crítica, como la deshonra. Y no hablo de la deshonra a los pastores, hablo de la deshonra entre todos. Porque no es que los pastores merecen honra, no, todos merecemos honra, todos como hermanos. El problema es que cuando hay deshonra, cuando hay chisme, todo ese tipo de cosas es lo que lleva a la traición, a las divisiones y al dolor. Y no solamente al dolor, eso es tan fuerte, iglesia, que lleva a la suprema tristeza, a la depresión y muchas veces al suicidio. Yo no sé si algunos han oído mentar cómo en los últimos años se ha puesto de moda que los pastores se suiciden. Ese no es mi ADN. Ese no es mi ADN. Yo sé en quién estoy fundamentado. Pero básicamente todos tenemos que poner nuestro grano de arena para que todos y cada uno de nosotros entendamos lo que somos, quiénes somos como iglesia. Esto es importante, iglesia, porque eso de alguna manera es culpa de que es debido a la falta de conocimiento del vínculo, escúcheme bien, del vínculo perfecto que Dios puso entre Él y nosotros desde el origen, desde los mismos orígenes. Cuando hablo de los orígenes, hablo de Génesis 1 y 2. Entonces, cuando hay una falta de conocimiento, cuando lo conocemos solamente desde el punto de vista narrativo, desde el punto de vista histórico, y no desde el punto de vista revelacional, desde Cristo, entonces no entendemos ese vínculo perfecto que Dios puso entre Él y nosotros desde el origen,
que se perdió y fue recuperado en Cristo. Pero escúcheme, ya fue recuperado en Cristo. Por eso es que nosotros tenemos que entender la importancia de quien tenemos al lado, la importancia de quien tenemos atrás, de quien tenemos adelante, pero parece que no nos hemos enterado. Y hay algunos que todavía se mantienen, sí, como picados de alacrán, con cara de teléfono ocupado, de factura sin pagar. No, usted no ha caído en cuenta de una cosa, que hay algo que usted tiene en común con la persona que tiene a su lado, atrás o adelante. Hay algo que usted tiene en común, que no tiene con su cuñado. Claro, le estoy hablando de su cuñado, o su vecino, su amigo, su primo, con ese que lo invita a la playa a tomar vino. Con ese es que nos gusta estar, con ese es que preferimos estar. ¿Alguien está entendiendo lo que digo? Con ese cuñado. ¿Cuánto acuerdan de cuñado? Con ese cuñado es que preferimos estar. O con el primo, con el amiguete, con el vecino, ese que siempre me invita a donde no me debe invitar, pero con ese es que queremos, a ese es que preferimos. Porque no hemos tenido en cuenta algo muy importante. Y es que con quien tengo atrás, con quien tengo adelante, con quien tengo al lado, tengo algo en común que no tengo con ese cuñado, y es el fundamento. Y ese fundamento se llama Cristo. Claro, es muy fuerte. Porque si usted al cuñado lo quiere mucho, y al cuñado le voy a decir su papá, muy triste, muy doloroso, pero es la verdad, o su mamá, o su hermano. Y no hemos entendido el poder del vínculo que hay entre los hermanos, que hemos tomado la decisión de amar a Cristo, de creer en Cristo, de entender a Cristo. Mire, lo que le estoy diciendo es suficiente para que nosotros tengamos en suprema consideración al creyente, para que tengamos en suprema consideración al hermano, al que ha entendido las maravillas del nuevo pacto. Y déjeme decirle que la Biblia hace referencia a lo que estoy diciendo desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia hace referencia, y de una manera especial en el Nuevo Testamento, hace referencia insistente a la relación entre los creyentes. Y yo voy a tomar como ejemplo 3 textos en el libro de Romanos, porque si no, le digo, tendría que leer medio Nuevo Testamento, pero voy a leer 3 versículos nomás en el libro de Romanos. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 10: amaos los unos a los otros. Espero que eso es lo que hagáis. Dice la Biblia: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, es que la honra no es solo para los pastores, es entre todos y para todos y desde todos. En cuanto a honra, y mire lo que dice: prefiriéndoos los unos a los otros. No, pastor, yo prefiero irme para la playa con mi cuñado. ¿Aló? Mire lo que dice la Biblia: prefiriendo. ¿Con quién prefiere estar usted? ¿Con quién prefiere compartir usted? ¿De quién prefiere recibir usted? Pero la Biblia dice: prefiriendo los unos a los otros. Vamos al 14:13. Romanos 14:13 dice: así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros. Wow, ya paremos el asunto. Ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Eso es cuestión de tomar una decisión. Es decir, ya no más piedra de tropiezo para nadie. Y piedra de tropiezo no es solamente cuando hablo mal. Piedra de tropiezo es cuando actúo mal y los demás se enteran. Aló, aquí está diciendo la Biblia: tome una decisión. Y luego Romanos capítulo 15 versículo 7 dice algo que me fascina. Dice: por tanto, recibíos. En ese contexto la palabra recibíos quiere decir aceptados, reconoceos, preferíos, abrazaos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Hay algo maravilloso que estos textos nos están enseñando, iglesia, y es que no se trata de uno solo. Escuche bien, no se trata de uno solo. Se trata de todos los que hemos aceptado al Hijo como nuestro único Señor. ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuántos hay aquí? Escúcheme, se trata de todos. Levante la mano. De todos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro único Señor y nuestro único Salvador. Es decir, todos los que hemos recibido la vida suprema.
Todos los que hemos recibido la vida de Dios, todos los que hemos recibido la vida de Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Acuérdese que hace 8 días y hace 15 días dijimos que el hombre es la única criatura que ha recibido la vida suprema. ¿Cuántos se acuerdan? El hombre, diga conmigo, el hombre. Yo quiero que las mujeres digan fuerte, el hombre. Escúcheme, el hombre es la única criatura que ha recibido la vida de Dios. ¿Por qué? Porque en su eterno propósito Dios determinó, iglesia, manifestar su propio carácter, su propia esencia y su propia naturaleza a través de un ser corporativo creado a su imagen y conforme a su semejanza. Y ese ser corporativo es varón y hembra, el hombre. Si yo hubiera sido la mujer, hubiera aplaudido, hubiera gritado. Si yo hubiera sido una mujer, porque le estoy diciendo, ese ser corporativo es varón y hembra, el hombre. Por eso es que la imagen del Hijo Eterno no es entregada de una manera individual. La imagen del Hijo Eterno es entregada de una manera corporativa. Es una imagen corporativa que no pertenece a un individuo, sino, iglesia, que es impartida de una forma corporativa. Esto es algo que nosotros tenemos que entender. Cuando Dios hizo al hombre, en Génesis capítulo 1, estoy hablando 1, no 2, 1, iglesia, ese ser que Dios hizo incluye al varón y a la hembra. Claro que sí. Es decir, hay algo curioso que probablemente no hemos intentado ir hasta allá a lo profundo, pero cuando Dios hizo al hombre, ese hombre incluía a la hembra. Cuando Dios sopló aliento de vida, lo sopló en el hombre. ¿Amén o no amén? Y ese hombre es ¿qué? Varón y hembra. Y es interesante como lo dice Génesis capítulo 2, versículo 22 y 23. Dice que la hembra estaba dentro del hombre. Oh, y de la costilla, ¿dónde está la costilla? Adentro, diga adentro, adentro. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Por eso es que es llamada varona. Es por eso. Porque es lo mismo, distinto pero lo mismo. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? Por eso es que es llamada varona. Por lo tanto, escúcheme bien, qué interesante. La vida de Dios es puesta en el varón y la hembra. El propósito de Dios es puesto en el varón y la hembra. Y la imagen del Hijo es puesta en el varón y la hembra. El hombre, su magna creación. El hombre, esto tiene que quedar claro, iglesia. Por lo tanto, la mujer es tan imagen de Dios como el hombre. Sí, claro, amén. El problema es que lo que yo estoy diciendo es un golpe al orgullo religioso. Claro, es una cachetada a los religiosos. Es una cachetada a la religión. ¿Por qué? Porque la religión se ha levantado gobernada por el machismo. Porque la religión se ha levantado gobernada por la codicia, por el deseo de poder y por las jerarquías humanas. ¿Amén o no amén? ¿Alguien es valiente como yo y me dice amén a esto? La religión se ha levantado gobernada por el machismo. Y cuando hablo de la religión, de toda. Wow, si hay machismo en el mundo. La religión se ha levantado gobernada por las ganas de mandar, de estar sobre los demás, por las jerarquías humanas, sino por el propósito eterno de Dios. Por eso es que la religión siempre ha clasificado a la gente por su género. ¿Y esto qué es lo que ha hecho? Ha excluido a la mujer históricamente y ha segregado a la mujer. ¿Y esto sabe cómo se llama? Acepción de personas. Si no lo había visto así. Esto se llama acepción de personas. ¿Por qué? Porque la religión no se alimenta y no se ha alimentado de la palabra revelada, sino de la historia escrita. Ojo con esto. La religión no se ha alimentado de la palabra revelada, de la iluminación del Espíritu, sino de la historia escrita. Es decir, la religión se ha alimentado de uno de los prejuicios del Edén, y es la enemistad entre ellos.
Ojo con lo que le estoy diciendo. La religión se ha alimentado de uno de los prejuicios del Edén. Génesis capítulo 3, versículo 11, dice la Biblia: y Dios le dijo a Adán: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te dije que te mandé que no comieses? Y el hombre, ojo, mira lo que respondió el hombre. El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Es decir, esto es tu culpa. Eso es lo que le dice el hombre a Dios: esto es tu culpa por haberme dado por compañera una curiosa irresponsable. Esas fueron las palabras de Adán. Esta es tu culpa por haberme dado. Uy, ¿alguien es curioso aquí? Por compañera una curiosa. Pero es que, escúcheme, esto es historia. Esto es narrativa, y partiendo de la narrativa histórica, la religión que ha hecho partiendo de ahí, poner a uno sobre otros. Ojo, poner a uno sobre, es decir, desvirtúa los roles tal como Dios los creó. ¿Y qué hace? La que religión crea posiciones, crea jerarquías, crea lo que Dios no creó. En el diseño original que hizo el Señor, puso su imagen en el varón y en la hembra. ¿Aló? ¿Cuántos están aquí todavía? Si no lo resiste, venga, lo liberamos. ¿Qué hizo el Señor? Puso su imagen en el varón y la hembra. Por eso es que cuando nosotros nacemos de nuevo, por eso es cuando Dios nos recrea en su Hijo Jesucristo, nos da la vida suprema, poniendo ¿qué? Poniendo en nosotros el orden original. Cuando hablo del orden original, estoy hablando de Génesis 1 y 2. ¿Qué hace el Señor? Pone en nosotros el orden original y nos muestra que en Cristo Jesús no hay varón y hembra. En Cristo Jesús no hay esclavo ni libre. En Cristo Jesús no hay judío ni griego. Esto es genial. Esto es maravilloso, iglesia. Nos está enseñando que todos somos uno en Cristo. Somos una imagen corporativa. Somos una imagen corporativa. Por eso, iglesia, nosotros identificamos tanto al varón y a la hembra, iglesia, que son sombra. Escuche bien, hablando desde el Génesis, que son sombra con la misma imagen del Hijo, que de alguna manera en el tiempo iba a manifestar lo que llamamos nosotros la eclesía, el cuerpo, la iglesia. Es decir, al Cristo corporativo, ese que nos ha sido impartido dándonos la vida eterna. Ese que nos ha sido impartido dándonos, iglesia, la vida de Dios. Por eso, iglesia, es que cuando nosotros recibimos la vida de Dios, nos convertimos de una vieja creación a una nueva creación. Por eso es que cuando nosotros recibimos la vida de Dios, iglesia, nosotros nos convertimos en una nueva criatura. Es más, en una nueva especie. Diga conmigo, especie. No escuche a nadie, diga conmigo, especie. Nosotros nos convertimos en una nueva especie. Y una nueva especie necesita un nuevo hábitat. ¿Por qué? Porque cada especie tiene su hábitat. Por eso cuando nos convertimos en una nueva especie, necesitamos un nuevo hábitat. ¿Por qué? Porque antes de, mi hábitat era otro. Pero cuando Dios me da una nueva vida, yo necesito un nuevo hábitat. ¿Por qué? Porque el hábitat de la vieja creación es su propio yo. El hábitat de la vieja creación es su propio ego. Qué guapa soy, qué linda soy, qué tipo tengo. El hábitat de la vieja creación es su propia vanidad, su propio ego. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están acordando? Es su propio ego, es su propia vanidad, es su propio yo. Y ahí es donde Cristo viene a proporcionarnos, a darnos, a regalarnos, a mostrarnos otro hábitat. ¿Por qué? Porque una nueva criatura necesita otra manera de pensar, necesita un nuevo pensamiento, necesita nuevas costumbres, necesita otro tipo de alimentación, necesita vivir y moverse en otro entorno, necesita otro tipo de vida. Una nueva criatura necesita algo diferente, iglesia. Yo no sé si ustedes han oído mentar a la ballena gris, pero el hábitat original de la ballena gris es el Pacífico Norte, en las costas de Canadá.
Sin embargo, cuando las ballenas van a dar a luz, cuando las ballenas van a tener crías, iglesia, ellas procuran encontrar un hábitat más cálido. Ellas procuran encontrar un ecosistema más proporcionado a su necesidad, otro tipo de ecosistema, y ellas viajan miles y miles de kilómetros hasta Baja California para dar a luz a sus crías y ver crecer a sus crías. Por lo tanto, familia, iglesia, el hábitat tiene que ver con factores geográficos, con factores físicos, con factores climatológicos y con factores alimenticios. Con factores que tienen que ver con esto. ¿Para qué, iglesia? ¿Por qué? Porque ese hábitat de alguna manera es el que le da el desarrollo a una criatura o a una especie. Un desarrollo correcto, un desarrollo normal de acuerdo a los planes de Dios. Por eso es que el hábitat de la iglesia, entendiendo la iglesia como cuerpo. Lo voy a repetir. Y estamos hablando de hábitat, por si alguno todavía no lo ha entendido. El hábitat de la iglesia, entendiendo la iglesia como cuerpo, ya no es un hábitat natural, es un hábitat espiritual. Lo demás son regalitos de Dios, añadiduras, pero nuestro hábitat, el hábitat de quien es iglesia, ya no es un hábitat natural, es un hábitat espiritual. Por eso cuando yo trasciendo a entender la iglesia, o es más, cuando yo trasciendo de entender la iglesia como corporación, cuando yo trasciendo de entender la iglesia como organización, a entenderla y a vivirla como cuerpo, entiendo yo que el hábitat tiene que ser totalmente distinto. Ahí es donde entiendo. Ojo lo que le estoy diciendo. Cuando yo trasciendo de entender la iglesia como corporación, como organización, a entenderla, a vivirla, a sentirla, iglesia, a moverme en ella como cuerpo, entiendo que el hábitat tiene que ser completamente diferente. ¿Por qué? Porque yo no sé si yo era un religioso o yo no sé si era un natural, un carnal, pero el hábitat de religioso y el hábitat de natural es el mismo. Claro, el hábitat del religioso y el hábitat del carnal es el mismo. Jerarquías, orgullos, programas, dinero, ambición, deseos de figura. Ese es el hábitat del carnal. Ese es el hábitat del hombre natural. Que de eso no hay aquí, gracias al Señor. Pero ese es el hábitat. Conocemos lo que hemos vivido. Pero el hábitat del religioso y el hábitat del natural es el mismo. Ahora, el tema es que si yo quiero sacar al hombre religioso o si yo quiero sacar al hombre natural, cuando hablo de hombre, ¿hablo de qué? Varón y hembra. Si yo quiero sacar al religioso o al hombre natural de ese hábitat, le tengo que proporcionar una nueva naturaleza. Y eso solo es posible a través de Cristo. Únicamente a través de Cristo. Le tengo que proporcionar una naturaleza, escúcheme, que entienda que su hábitat ya no es la denominación. Su hábitat ya no es la corporación. Su hábitat ya no es iglesia, la iglesia como la entendíamos. No, su hábitat es el cuerpo, su hábitat es el espíritu. Oh, alguien tiene que entender esto, iglesia. Que entienda que su hábitat no es la denominación, su hábitat es la presencia en él, la realidad del entendimiento, iglesia, el fluir del espíritu. Que su hábitat es el cuerpo de Cristo. Cuando yo estoy viendo a mi hermano, estoy viendo a Cristo. Cuando estoy viendo a mi hermana, estoy viendo a Cristo. Cuando estoy viendo a la congregación, estoy viendo a Cristo. Ese es nuestro hábitat de iglesia. Por eso es que la vida de Cristo en nosotros no se sostiene en solitario. A ver si alguien lo entiende. Por eso la vida del que entiende todo esto que yo acabo de decirle no se sostiene en solitario. Es totalmente imposible. Por eso, iglesia, es que la vida de nosotros, familia, no puede subsistir solos. Subsiste con y en medio de los hermanos que tienen lo mismo que nosotros hemos recibido. A veces no caemos en cuenta. Por eso es que yo no me voy con mi cuñado. Oh, yo entiendo quién tiene lo mismo que Dios me dio a mí. La vida de Cristo, que estamos parados en el mismo fundamento.
Por eso es que nosotros necesitamos recibir, número 1, número 2, aceptar, y número 3, convivir con quien recibió. Con quien recibió lo que Cristo le ha entregado a través de su sacrificio y resurrección. Wow, lo dice Romanos, lo dijo el texto que leímos al principio. Romanos 15:7 dice: por tanto, recibíos. Y a usted que me está oyendo, todavía le falta recibir a quien tiene atrás, a quien tiene adelante, a quien tiene a la izquierda y a quien tiene a su derecha. Usted todavía sigue haciendo cara de factura sin pagar. Yo no sé si alguien está entendiendo esto, pero esto lo ha hecho Dios. El cuerpo de Cristo es la extensión de la cabeza. No es una teoría bíblica o una historieta más. No, la Biblia dice: por tanto, recibíos, es decir, aceptados, abrazados, preferíos unos a los otros, como también Cristo, ojo, como también Cristo nos recibió, nos aceptó, nos abrazó y nos prefirió. Porque el propósito de Dios no tiene que ver con una persona, tiene que ver con muchas, con el cuerpo, con todos, iglesia. Entonces ahí entiendo yo que la iglesia, entendida como cuerpo, es el hábitat, escúcheme, el hábitat donde la vida de Dios en nosotros encuentra su pleno desarrollo, donde la vida de Dios en nosotros encuentra su pleno conocimiento, donde la vida de Dios en nosotros encuentra su pleno crecimiento. No es afuera, es en el cuerpo, es en la iglesia. El problema, familia, es que el hombre ha hecho de la iglesia un lugar donde buscar calma hasta el próximo domingo. Eso es lo que ha hecho el hombre de la iglesia, un lugar donde sentirse. Es que yo voy porque es que me siento muy bien. Yo, para sentirme bien, me meto a un jacuzzi. ¿O no? No, es que yo voy allá porque me siento muy bien. No, es el lugar espiritual donde la vida de Dios en nosotros se desarrolla a plenitud, donde encontramos la vida de Dios en el hermano, en el amén, en el abrazo, en el bendiciones, en el me alegra verte, en el te amo. Bueno, nos falta a nosotros no entender la iglesia como ese lugar donde vienen a cambiarnos, yo no sé qué, a darme una palmadita en la espalda no, iglesia, es de alguna manera y donde la vida de Dios, iglesia, logra su máxima expresión. ¿Para qué? Para Él darse a conocer a través tuyo, a través tuyo, a través tuyo, a través tuyo. Cuando yo estoy hablando conmigo, tengo que estar oyendo a Cristo. Aló, familia. Entonces el cuerpo es el hábitat, es decir, es el ambiente espiritual, donde la vida de Dios encuentra su pleno desarrollo, donde la vida de Dios encuentra su plena expresión. Ahí es donde yo encuentro la esencia de Dios para mi vida. ¿Por qué? Porque no es uno solo el que tiene y el que ha recibido la vida de Dios, sino todos los que han trascendido el nuevo nacimiento, todos los que han nacido de nuevo. Por eso es que yo no puedo desarrollar mi máximo potencial, iglesia, solo, apartado, escondido. Hay unos que se mantienen ensimismados. ¿Alguien entiende ese término? No puedo. Yo no puedo encontrar mi máximo desarrollo, mi máximo potencial cuando estoy solo en mi casa leyendo la Biblia de rodillas. No, eso no fue lo que el Señor dijo y no fue lo que el Señor nos entregó como su plan eterno. Y no es como vamos a llegar al cumplimiento del propósito. Es en medio del cuerpo, en medio de la iglesia. Es con la vida que portan los hermanos, iglesia, esos hermanos que realmente pertenecen al cuerpo. Efesios capítulo 1 versículo 22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? ¿A quién? Alguien que hable. ¿A quién? No a un hombre,
No al apóstol de turno, al apóstol Pablo, no, a la iglesia. Por lo tanto, Cristo es mi cabeza cuando yo entiendo lo que soy realmente en el cuerpo. Algunos se jactan de decir que Cristo es su cabeza, pero no pertenecen. Están, pero no son. De eso ya hablamos. Están, pero no son. Eso es diferente. Cristo es mi cabeza cuando yo realmente entiendo lo que soy en el cuerpo de Cristo. Por eso es que nosotros no solamente vivimos por la vida de Dios en nosotros, sino por la vida de Dios en los otros. Uy, alguien lo entendió y dijo así. Nosotros vivimos no solo por la vida de Dios en nosotros, sino por la vida de Dios en los otros. Y es más, le voy a decir una cosa para que se vaya de aquí bien ofendido. Usted no puede conocer a Cristo usted solo. No puede, no hay manera. Es más, le voy a decir una cosa. El conocimiento que yo tengo de Cristo es gracias a ustedes. Escuche bien. Es gracias al cuerpo de Cristo. Entonces esto tiene que ser por medio del Cristo que se mueve en un cuerpo cuyo hábitat es el Espíritu. Punto, el Espíritu. Quiere decir entonces que la verdadera iglesia, ojo con esto, la verdadera iglesia no se mueve en un ambiente religioso organizacional. La verdadera iglesia, porque es que de eso vemos muchos. Una vez estábamos mi esposa y yo haciendo un viaje por allá lejos, y en el hotel el sábado dijimos, bueno, ¿y mañana qué? Estábamos de vacaciones. ¿Y mañana qué? Nos tenemos que congregar. ¿Pero a dónde vamos? Y yo le dije, mi amor, para ir a oír cualquier cosa no me animo mucho, pero yo quiero ir a conocer. A ver, y alguien me recomendó que me fuera a una iglesia de esas grandes, de esas que salen en internet. Y fuimos. Yo me quedé, como dicen ustedes los españoles, flipado total, con los parking, con el lujo, con los sugieres, con el protocolo, con la organización, wow, con la decoración, con las pantallas. Eso era una locura. No faltaba sino que saliera el rey Salomón. Impresionante. Ahora pregúnteme por la palabra y el Espíritu. Entonces es importante entender, familia, que la verdadera iglesia del Señor no se mueve en un ambiente religioso organizacional. El tema es que la iglesia históricamente se ha visto a sí misma como una corporación. Sí, ojo con esto, a sí misma. Y digo a sí misma porque es que la iglesia tiene ojos, boca, oídos, nariz. Y la iglesia se ha visto a sí misma como una corporación. Pero déjeme decirle, la iglesia no es una corporación, es un cuerpo. Y hay una gran diferencia. Por lo tanto, no es lo mismo el hábitat de un cuerpo al hábitat de una corporación. No es lo mismo el hábitat de un organismo al hábitat de una organización. ¿Por qué? Porque no son las mismas necesidades, no son las mismas costumbres y no es el mismo alimento. ¿De qué se alimenta una corporación? Una corporación se alimenta de estadísticas, se alimenta de presupuestos, se alimenta de protocolos, se alimenta de reuniones, se alimenta de alabanza y se alimenta de manifestaciones. Eso es una corporación. De eso se alimenta. Pero el cuerpo se alimenta de Cristo, únicamente de Cristo, únicamente de Cristo. Claro. Por eso es que en el cuerpo lo más importante es la función. Cuidado. Pero en la corporación lo más importante es la posición. Cuando usted va a una corporación, usted encuentra una persona que se presenta a sí misma
¿Y qué es lo que dice? Mucho gusto, soy el gerente de ventas. Cuando usted va a una corporación, la persona ¿cómo se presenta? Bienvenido, mucho gusto, soy el director comercial, soy el gerente de producción. ¿A cuánto les ha tocado eso más o menos? Mucho gusto, soy el encargado de mercadeo, soy el director de gestiones exteriores o mensajero que llaman. No sé si me está entendiendo. ¿Por qué? Porque la posición lo dice todo. Entonces la posición en una estructura corporativa, en un organigrama, define lo que usted es. En una corporación, en el organigrama de una empresa, su posición define lo que usted es. Pero en el cuerpo de Cristo, iglesia, no te define tu posición, te define la función, lo que haces y cómo lo haces. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Mateo 20:26: mas entre vosotros no será así. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Vuestro servidor. Entonces no es por altura, no es por rango, no es por posición, sino por servicio. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Por qué? Porque el hombre natural piensa en grandeza. ¿En términos de qué? En términos de logros, en términos de posesión, en términos de dominio, iglesia. Pero en el reino la grandeza, iglesia, es en términos de servicio a Dios por medio del cuerpo. Mire usted la diferencia. Hay una diferencia enorme en esto, iglesia. Y si no fuera así, ¿qué sucede? Se infla el orgullo del hombre. Y es lo que generalmente pasa. Se infla el orgullo del hombre. El orgullo del hombre que cree que todo lo tiene controlado. El orgullo del hombre que cree que se las sabe todas. El orgullo del hombre que cree que tiene la respuesta. El orgullo del hombre que cree que si no está él, nadie lo puede hacer, hermano, ni siquiera Dios. Ese es el tema del natural, iglesia. Pero es que esto no se trata de una persona. Esto se trata de un cuerpo. Y en ese cuerpo estás tú, estás tú, estás tú, estoy yo. Esto se trata de todos. Por lo tanto, iglesia, nosotros no solamente oímos la voz de Dios cuando leemos la Biblia. No solamente oímos la voz de Dios cuando oramos. Oímos la voz de Dios cuando escuchamos a nuestros hermanos. Claro. Santiago dijo: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Todo hombre sea pronto para oír. Entonces la vida de Dios es impartida al cuerpo. Y esa vida nos afirma, esa vida nos edifica, esa vida nos estructura en el conocimiento de Dios. Por eso es que el hábitat del creyente es la iglesia. No es su casa, no es su trabajo, no es su coche, no es con su familia allá, no, es con su familia aquí, con su familia de la fe. Es allí donde de alguna manera la vida de Dios encuentra, tiene, expresa su máxima plenitud. Por lo tanto, la iglesia no es otra cosa que un grupo de personas que han entendido y que han aceptado que están en un nuevo hábitat, que no es un hábitat corporativo, sino que es un hábitat espiritual, y que están aprendiendo a vivir juntos por medio de la vida que todos y cada uno de nosotros hemos recibido, la vida suprema, la vida de Dios. ¿Cuál es el problema? Porque siempre hay un problema. ¿Cuál es el problema? Y es que eso tiene mucha resistencia. La tiene. Y usted lo ha vivido, yo lo he vivido. Eso tiene mucha resistencia. Mire, la vida de Dios ha encontrado resistencia desde los inicios. La vida de Dios encuentra resistencia. Escuche bien esto. La vida de Dios encuentra resistencia desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 20. ¿Alguien entendió eso? Escuche bien, se lo voy a repetir. La vida de Dios encuentra resistencia desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 20. Lo que le estoy diciendo yo es que en Génesis 1 y 2 no hay resistencia.
Y en Apocalipsis 21 y 22 tampoco hay resistencia. ¿Por qué? Porque Génesis 1 y 2 es el orden original consumado en Apocalipsis 21 y 22. Es muy importante entenderlo, familia, iglesia. Por eso es que desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 20 vemos cualquier tipo de resistencia, todo tipo de ataques, todo tipo de conflictos, todo tipo de tentaciones, todo tipo de dolor. Lo vemos ahí, iglesia. ¿Todo eso para qué? Para abortar la vida de Cristo en la iglesia, para abortar la vida de Dios en nosotros. Mire, familia, cuando Pablo de alguna manera manejaba los conflictos de la primera iglesia, allí no tenían Biblia. Cuando Pablo manejaba los primeros conflictos, los conflictos de la primera iglesia, allí no tenían alabanza, allí no tenían sonido, allí no tenían ujieres. Lo que tenían era persecución y resistencia. Eso era lo que tenían. ¿Para qué? Para llevarlos a abortar lo que Cristo estaba tratando de hacer con ellos, para llevarlos a abortar la vida de Dios. En ese tiempo se metió la carne, se metió el pecado, se metió el orgullo, se metió la vanidad, se metió la naturaleza del viejo hombre, el hombre natural. Ahí es donde yo entiendo, familia, que nada del hombre natural puede operar en el orden espiritual. Absolutamente nada. Por eso cuando yo permanezco con rasgos y me dejo manejar, gobernar y administrar por esos rasgos del hombre anterior, de la vieja creación, eso no puedo conectar con la vida del Espíritu y me mantengo en una sola lucha y estoy pidiendo la ayuda al pastor, pero el tema es mío. ¿Alguien está entendiendo esto? Mire, familia, le voy a decir una cosa: nada que tenga que ver con el carácter corporativo, religión, nada, ojo con esto, nada que tenga que ver con el carácter corporativo puede operar en el hábitat del cuerpo. Y ahí es donde chocamos. Pastor, entonces no podemos hacer congresos, reuniones. Sí, pero desde la vida del Espíritu, no desde el deseo y la codicia de los hombres. ¿Me estoy haciendo entender, familia? Y la resistencia es fuerte y dolorosa. Las cosas que nosotros enfrentamos como congregaciones, que enfrentamos en el ministerio y ahí, aún en la vida personal, en nuestras relaciones, no es otra cosa que el espíritu corporativo, jerárquico, deseoso de poder. Espíritu corporativo, jerárquico, deseoso de estar por encima de los demás, generalmente pisoteando, tratando de superar, de ganar, de ser el mejor, de ser el primero. Ese es el espíritu del hombre natural. Pero déjeme decirle, cuando la vida suprema de Dios se manifiesta de una manera santa a través de los hermanos que han entendido el poder del nuevo nacimiento, de ese Cristo que ha venido a vivir en nosotros y a gobernar absolutamente todas las áreas de nuestra vida, absolutamente nada de lo natural se va a sostener. Nada de lo natural va a perdurar. Nada de lo natural va a lograr pisotear lo que Dios ha construido y diseñado para la vida de cada uno de nosotros, iglesia. Porque la Biblia dice que cuando la luz, iglesia, es decir, cuando la vida misma apareció, las tinieblas huyeron. La Biblia lo dice. Cuando la luz, Génesis 1:3, la vida misma apareció, las tinieblas huyeron. Por lo tanto, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es el cuerpo? Es un grupo de personas nacidas de nuevo que estamos aprendiendo. Eso es lo que estamos haciendo, porque el Señor nos está conformando a la imagen de su Hijo. Estamos en un proceso de aprendizaje. Estamos en un proceso de entendimiento. Estamos en un proceso de crecimiento espiritual, porque absolutamente nadie se las sabe todas. Hay unos que predican muy bonito, pero nadie se las sabe todas. Estamos aprendiendo a vivir como hermanos de la misma familia, hijos del mismo Padre. Estamos aprendiendo a entender el valor de alguien
que tiene el ADN que yo porto, el ADN de Cristo, el ADN de Dios. Estoy aprendiendo a amar al que tengo al lado porque está fundamentado, parado en el mismo fundamento que puso el Eterno, Cristo mismo. Eso es valiosísimo. Ahí empiezo yo a amar verdaderamente a mis hermanos, a querer estar con mis hermanos, a comprar en la farmacia de mi hermano que es farmacéuta y no en la farmacia del mundo, a ir al restaurante de mi hermano que tiene un restaurante y no al restaurante del mundo, a comprar en la ferretería de mi hermano que tiene una ferretería y no en la ferretería del mundo, a preferir a quien tiene y goza de estar parado en el mismo fundamento en el que Dios me ha puesto, y ese fundamento es Cristo. Vital. Escuche bien esto. Vital para tener un crecimiento sano como hijos de Dios. Porque yo esto lo he dicho durante años y hoy lo voy a repetir, porque las cosas se aprenden cuando se repiten. Si alguien vino a esta congregación a esperar que caiga el Espíritu Santo y a ver cómo todos aquí gritamos y nos caemos, perdió la venida. Aquí vinimos a aprender y a crecer en el entendimiento de la mente de Cristo, el grande, el mayor, el único, la vida suprema. Y si yo no aprendo, oiga lo que le voy a decir, si yo no aprendo el valor, porque nosotros generalmente tendemos a valorarnos mucho a nosotros mismos, es que yo, no. Yo no soy nada ni nadie sin usted, porque somos cuerpo unidos. De Casasolas ya estamos hasta la Coronilla. Intégrese, pida oración, ore por mí, oremos juntos. Matricúlese en Envía, aprenda la oración del nuevo pacto, aprenda cómo se ora en esta dispensación, en este tiempo, aprenda a interpretar la palabra, prepárese. No seamos rebeldes como lo fue Pedro, hasta que por fin aprendió. ¿Qué prefiere usted, a la brava? Porque es que el Señor... No, es hora de decir: Señor, sí, aquí estoy. Y no solo escuchamos la palabra de Dios cuando oramos, cuando leemos, sino cuando escuchamos al hermano. Aún en sus momentos difíciles, usted se ha acercado a mí a hablar conmigo y yo he aprendido de usted. Siempre tenemos algo que aprender. Nadie se las sabe todas, ni usted ni yo, nadie. El Señor, en su multiforme sabiduría, nos ha dotado a todos de cosas diferentes. Por lo tanto, usted tiene lo que yo necesito. Usted lo tiene. Probablemente tiene usted el humor que yo no tengo, el carácter. Le estoy hablando de cosas espirituales. Usted tiene lo que yo necesito y probablemente yo tenga lo que usted no tiene. Y ahí nos complementamos. Es hora de decirle: mire, acuérdese de una cosa. Acuérdese cuando Pablo cayó al suelo, camino a Damasco. ¿Qué iba a hacer Pablo a Damasco? Apresar a los cristianos, a la iglesia, a un grupo grande de gente. Sin embargo, el Señor le dijo: ¿por qué me persigues? Le habló en singular. Y eso es lo que yo estoy haciendo en este momento. Aquí puede haber mucha gente, pero yo le estoy hablando a uno, el cuerpo, la iglesia, al cual usted pertenece. Señor, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Te doy gracias, Señor, por la sabiduría y el poder de tu palabra. Palabra que llena, que transforma, que nos lleva a otro nivel de entendimiento, donde entendemos, Señor, que el poder de Dios se mueve en medio de la iglesia,
que en solitario no estoy logrando nada, que tal vez por meses me he quedado solo, no quiero ir, estoy cansado, estoy triste, quiero ver televisión, quiero ver el partido, y eso no me ha llevado a ningún crecimiento en mi mente espiritual. Hoy entiendo, Señor, la valía, la importancia de estar con el cuerpo, en el cuerpo, en entender, Señor, que en el cuerpo yo soy alguien y fuera del cuerpo estoy solo, solitario. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy me das el entendimiento de lo que realmente yo tengo que ser dentro del plan eterno de Dios para el cumplimiento de tu propósito. Oh, gracias, Espíritu Santo, por todos y cada uno de mis hermanos que hoy trascienden a entender que no se trata de una corporación, sino del cuerpo de Cristo, que no se trata de una organización, sino que somos parte de un organismo vivo, donde somos cada uno de nosotros una piedra viva en esta construcción, en esta edificación espiritual y eterna. Oh Señor, si yo le he hecho falta al cuerpo, hoy te pido perdón. Y me llego, me acerco, prefiero, abrazo, acepto, como tú nos has aceptado, como tú nos has abrazado, como tú nos has preferido, como tú nos has recibido. Gracias, Espíritu de Dios. Quedamos en tus manos. Seguimos creciendo y siendo estructurados de acuerdo única y exclusivamente al poder y sabiduría de tu palabra impartida por tu Santo Espíritu. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.